Entonces, ¿se acuerdan tal vez ustedes un capítulo de Familia Moderna donde hay una mujer que se murió? Y entonces, ¿qué hace la familia? Va a quemar el cuerpo al crematorio y poner las cenizas en un frasco. Y luego llevan ese frasco de ceniza en un parque y ponen el frasco encima de un palo o no sé qué era. Y luego, ¿qué van a hacer? Bueno, van a tocar la flauta y no sé qué, otro instrumento, y van a hablar de la muerta, como que fue una persona muy buena, y van a llorar y darse besitos, y luego fuegos artificiales y ya. Así se termina la vida de alguien. Y el funeral no es nada más que un elogio a la muerta, no sé cómo llamar esa situación. Y lo que vemos en ese capítulo de Familia Moderna es lo que pasa en Bélgica todo el tiempo. Es decir, que la gente vive solo para vivir. Comer, beber, ir al baño, hacer niños, comer más, beber más, divertirse, comprar casas, vender casas, comer, beber, comer más, beber más. Y luego se mueren. Y luego, ¿qué van a hacer? Ok, la persona se fue, todo se acabó. Y nosotros vamos a esperar que todo se acabe con nosotros también. Vamos a comer, a beber, festejar, llorar y ya. Y todo se termina. Vinimos aquí en la vida solo para comer, beber, ir al baño. Y si dejamos a alguien detrás de nosotros es porque vamos a tener hijos quienes van a hacer la misma cosa que nosotros y no importa nada. La vida es un vacío, un gran vacío y no importa nada. Eso es lo que pasa en la mente de la gente aquí. Y entonces hay funerarios, esas casas con personas quienes tienen su oficio de encargarse de los muertos. Y a veces lo que pasa es que se van a ir a la casa funeral y esos trabajadores mortuarios van a poner fotos de la vida de la persona que van a caminar así en la pantalla, las fotos. ¿Sí? El funeral tal vez ahora es como un negocio. Tiene que ir rápido. 15 minutos, 20 minutos, 15 minutos, funeral detrás de funeral, un funeral detrás del otro. Hay que ir rápido. Entonces ponemos fotos y las fotos van a girar y ya lloramos un poco y ya, se fue. La persona ya no existe. No existe más. Se fue. Otro va a nacer. Eso es la mentalidad. Un niquilismo. Es decir, la fe en que realmente nada existe. Solo nacimos para morir. Y si podemos lograr algo de comida, de bebida y de ir al baño, lo mejor. Y entonces van a decir que, bueno, las religiones, ¿qué son las religiones? Algo de vida privada. Es decir, de menos valor que comer, beber y ir al baño. Nuestra fe cristiana es el opuesto de todo eso. La fe en la resurrección. Y en el Evangelio de hoy, ¿qué hemos escuchado? Jesús va a resucitar al hijo único de la viuda de Naín. Jesús ha resucitado al menos 3 personas. A una niña
que era hija única de sus padres, a Lázaro, exactamente, y a ese muchacho, a tres personas. Y en el Antiguo Testamento hay pocas historias, pero hay como la historia de Eliseo, que hemos leído, con ese hijo único de su madre, de nuevo, hijo único de su madre, y Eliseo ha resucitado a ese niño. No con su propio poder, con el poder de Dios, bien entendido. Y Jesús es Dios, y Jesús, siendo Dios, resucita al muerto. Es por eso que antes se le llama el hombre de Dios. El hombre de Dios al profeta Eliseo, sí. Y entonces lo que pasa es que Jesús va a resucitar al muerto. ¿Pero por qué? Hay muchos muertos. Había muchos muertos en Israel, había muchos muertos del tiempo de Jesús, y Jesús resucita ¿a quién? ¿A quiénes? A jóvenes que se han ido en medio de su vida. Y Lázaro también es, vamos a decir, más o menos un joven, no un viejo anciano. Y por tanto hay en el Antiguo Testamento una historia de un muerto que llevaban al cementerio y finalmente resucitó porque tocó los huesos del profeta, pero es otra historia. Y entonces, lo que pasa es que con esas resurrecciones puntuales, Jesús nos dice, bueno, yo también voy a resucitar. Entonces, bueno, la resurrección de Jesús es diferente de la resurrección de ese muchacho, o de Lázaro, o de esa muchacha. Porque esos solo resucitaron con el mismo cuerpo carnal. Cuando Jesús resucitó, sabemos que pasó a través de las puertas. Es un cuerpo, es el mismo cuerpo, pero transformado. Y cuando nosotros resucitaremos al final de los tiempos, al fin del mundo, nosotros tendremos esos cuerpos como Jesús que pasan a través de las puertas. Que pueden comer, pero no necesitan comer. Entonces, Jesús resucita. ¿Por qué? Para hacer algo de bien a esas tres personas a quienes resucitó. Y tal vez resucitó a más personas, pero los evangelios nos dicen más. Pero no solo eso. Él también resucita a los muertos para hablarnos de la resurrección final y del poder de Dios. Si Dios tiene tanto poder para crear esa creación que no es nada, que es muchísimo más complicada que, no sé, que un carro, que un coche, que una fábrica, un mundo tan complicado. Dios tiene también el poder para resucitarlos al fin de los tiempos. Eso es el mensaje. Y entonces si vivimos con esa esperanza de la resurrección, entonces nuestra vida va a ser muy diferente. Comeremos para vivir, no viviremos para comer. Beberemos para vivir, no viviremos para tomar. Y nuestras alegrías de toda la vida van a ser alegrías diferentes, porque viviremos de la vida de Dios, porque vivimos de la vida de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios ha llegado en el mundo, Dios ha creado el mundo. En principio había solo Dios. Y luego Dios creó el tiempo y el espacio. Y creó los ángeles, creó la humanidad, creó todo lo que hay, los animales, las plantas, todo eso. En el tiempo y en el espacio. Y luego la humanidad cayó en el pecado. No solo la humanidad, pero ahora nos preocupamos de la humanidad. La humanidad ha quedado en el pecado y Dios decide de rescatar a la humanidad. Y Dios se hace uno de nosotros y permanece siendo Dios, pero en un cuerpo humano. Y viene aquí en medio de nosotros para rescatarnos por su sacrificio en la cruz.
pero resucita también. Porque Él es humano también. Y entonces, siendo humano, nos muestra cómo vamos a resucitar también. Y a partir del momento de la resurrección de Cristo empieza una nueva era en la creación. Todo el pecado fue redimido. El sacrificio de Jesús en la cruz vale para rescatar a todos los pecados de los humanos. Y entonces, cada humano puede llegar a la salvación de Cristo. Entonces, nos salvamos no por nuestras obras. Ustedes conocen tal vez a unos santos, no sé si se acuerdan de unos santos que hicieron muchas cosas buenas, pero esos santos son santos no porque hicieron grandes cosas, son santos porque han aceptado la salvación que Cristo nos propone en la cruz. Ellos son salvados por el sacrificio de Cristo y después de recibir la salvación han hecho cosas por el poder de Dios. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que lo que pasó con Jesús es verdad. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo leímos en el Evangelio. Bueno, hay muchos libros, hay mucha ficción, hay muchas cosas que leemos y nunca pasaron. ¿Por qué esas cosas son ciertas y no otras? Porque ese Jesús, cuando Él murió, todos lo dejaron. Todos dijeron, se acabó. Nosotros pensamos que era el Mesías, pero no era el Mesías. Y hay que continuar con la vida. Y luego, Él resucitó. Y entonces esas personas, esos discípulos, los apóstoles y los demás discípulos, ¿qué hicieron? Estuvieron en el mundo entero para predicar el Evangelio y plantar nuevas iglesias. Y dieron su vida por ese mensaje. Porque si hubiera sido una mentira, nadie muere por una mentira. Pero viendo que todas esas personas, a la excepción de San Juan, el evangelista y el apóstol, él no murió mártir, pero fue hervido en una olla, pero no murió. Pero los demás apóstoles, todos murieron por la fe cristiana. Ellos que creyeron que se había acabado con Jesús y luego lo vieron resucitado. Y entonces, por eso sabemos que eso no es mentira, que Cristo verdaderamente resucitó. Y entonces, si Él resucitó, y si Él nos dice que Él es Dios, sí, Él es Dios, Dios encarnado, y se fue para prepararnos un lugar en el cielo. Y por eso podemos tener la certitud que sí, nosotros también vamos a resucitar. Y también no solo eso, pero la certitud de poder vivir de la vida de Dios aún aquí en este mundo. Y aún en medio de las tribulaciones, en medio de los enojos y de los peligros de esta vida, podemos vivir con Cristo. Amén.